Saben que estamos felices de que hoy sea domingo y de poder encontrarnos juntos para compartir la palabra y continuar con lo que el martes hiciéramos inicio de una serie acerca de la doctrina bíblica, acerca de los valores principales que tienen las Escrituras, los temas más importantes y básicos de la fe que nos permiten desarrollar no solamente lo que creemos, sino hacer base para lo que hacemos. Tiene mucho que ver una cosa con la otra, porque a medida que nosotros podemos aprender, consolidar una doctrina base, unos principios de fe y conducta, entonces nuestra vida se conducirá y conduciremos también la vida de nuestra familia y con ello de nuestra sociedad. Es importantísimo que podamos aprender y en ello también desaprender algunas cosas, quitarnos algunas cucarachillas o algunas telarañas que tenemos por ahí raras acerca de los pensamientos de lo que la Biblia dice, de lo que Dios nos enseña en su palabra como la base de la doctrina bíblica. Por lo tanto, hoy mi interés es enseñarle un poco y también pues vacunarle para que podamos cuidarnos. El apóstol Pablo dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, se levantarían, ¿verdad?, gente que iba a resistir a la doctrina, a la palabra de Dios. Y hoy queremos, como iglesia sana, saludable, como una iglesia que tiene base en las Escrituras, poder sentar y hacer mejor base cada día para así conducirnos de forma apropiada. Y puesto que es el inicio, no hay mejor inicio que hablar acerca de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Por lo tanto, mi interés no solamente es hacer reflexionar juntos acerca de la doctrina de las Escrituras, sino también motivarle, impulsarle, empujarle a que cada mañana, cada día de su vida usted pueda acercarse a la Biblia para encontrar allí el maná diario, al más puro estilo del pueblo de Dios, recoger cada mañana lo que consumirá durante ese día y nutrir su vida espiritual para que pueda mantenerse en la senda divina. Hoy mi intención es pincharle para que usted se acerque a la palabra de Dios, la disfrute, la ame, aprenda a vivir con ella como un principal elemento de su vida, pero también que tenga lo suficiente para poder compartir con otros y compartir ese pan que lo hemos recibido de la mano de Dios y de la mano de Dios lo damos a otros que tanta necesidad tienen. Si comenzamos a ver a nuestro alrededor, la Biblia presenta los ideales más altos para el ser humano y esos ideales por los años han moldeado nuestras civilizaciones, han moldeado nuestra cultura y necesitamos hoy, hermanos, retomarlos y cuidarnos. Así que vamos a ir a la palabra y tenemos como base segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde nos basaremos, donde haremos firme todo cuanto vamos a compartir. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el caso particular de cada uno y en relación a lo que hoy vivimos, me gustaría preguntarle si usted cree que los valores que desarrolla, que defiende, que usted practica en todas las áreas, llámese economía, aprendizaje, sexualidad, religión y etcétera, en todas las áreas de la vida, ¿piensa usted que la Biblia es suficiente en su contenido y valor para poderle dirigir, aconsejar
y dar soporte a todo cuanto usted requiere, y que ella y exclusivamente ella, la Biblia, nos dará todas las herramientas o elementos que necesitamos para vivir bien conforme al propósito de Dios. ¿Usted cree que es lo único y suficiente que nosotros necesitamos como la palabra de Dios es? Mira, hubieran aquí 5 amén, pero no hubieron 657 sillas que hay, no, los demás no dijeron amén. Si usted por lo que fuera de repente piensa que los valores bíblicos son absolutamente suficientes, o piensa que son suficientes cuando le agregamos también el conocimiento público o de la sociedad al respecto de otras ideas más modernistas, y que complementando con lo que la Biblia nos enseña, entonces será suficiente, estamos en un problema. Si usted considera que lo que la Biblia habla acerca de la crianza de los niños, acerca de la salud personal, en relación a la economía particular, a la laboriosidad, a la relación conyugal, si usted piensa que todo esto que la Biblia dice que es muy sensato y oportuno debe mezclarse y unirse a lo que la ciencia, la modernidad, el avance tecnológico y los últimos descubrimientos son necesarios para, en conjunto con los principios de las Escrituras, podamos ser completos, felices y cabal, entonces estamos en un problema. Si Dios se reveló a nosotros a través de sus sagradas Escrituras, dándonos las 3 manifestaciones de su poder y de su palabra, primero, la creación, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la gloria. Segundo, la inspiración verbal y escritural de las Sagradas Escrituras. Hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo escribieron las páginas de las Escrituras. Y tercero, Jesucristo, el Verbo hecho carne. Si eso no es suficiente y yo necesito la modernidad, estamos en un problema. Estamos en un grave problema. Porque entonces para mí, lo que Dios me ha dado, debo añadirle lo que el hombre me da. Ya entramos en un conflicto muy serio y muy pertinente. Porque hemos aprendido en el tiempo a que la iglesia, aún la iglesia tradicional, con todo el respeto que tiene, mire, la iglesia tradicional dice que las Sagradas Escrituras y la tradición nos marcará el derrotero para la fe cristiana. Y eso no estamos nosotros aquí de acuerdo. Nuestra norma de fe y de conducta es sola Escritura. Así dice nuestra base de fe de nuestro credo. La sola Escritura me basta. Que entonces no vayamos a la escuela, leamos la Biblia. No se trata de eso. No rechazamos ninguna cosa de las de afuera, pero nunca jamás nos dará la directriz correcta, exacta y única, fiable, indiscutible, inerrante, permanente, siempre eterna, magnífica y suficiente para mí. Es la palabra de Dios. O sea, vamos a tener las cosas claras. Vamos a tener las cosas claras. Que si el jefe me paga el doble de lo que estoy cobrando, me alegraré y diré, gracias señor jefe, pero gracias a Dios que le movió. Vamos a entender. Pero relativo a las Escrituras, el apóstol Pablo escribe desde una mazmorra en Roma, próximo a ser ejecutado, como él mismo lo dice, estoy próximo a mi fin. Y le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, toda la Escritura, ahí está en la pantalla, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil.
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis queridos amigos, qué maravilla. El apóstol Pablo, en el final de sus días, él necesita expresarle a su hijo en la fe, a Timoteo, un pastor extraordinario que está siendo formado por el apóstol, lo importante de esta verdad. A través de los tiempos hemos encontrado que la iglesia necesita no solamente recordarlo, sino practicarlo con efectividad, dado que hemos sido, hermanos, infestados por diferentes movimientos filosóficos, psicológicos, ideas, costumbres, formas. Le hemos agregado a este principio de la base bíblica, fundamento de nuestra fe cristiana, le hemos agregado cosas que distorsionan la vida de la iglesia y nuestro comportamiento cristiano. Queridos hermanos, si la revelación de Dios, si Dios se ha querido de forma profunda comunicar con nosotros y nos ha dado esas tres áreas que ya les mencioné de una manera tan bonita y tan profunda, entonces no dudemos, Dios es más que suficiente a través de su palabra para comunicarnos lo que Él quiere que hagamos, que enseñemos, que vivamos. Es lo que quiero transmitirles esta mañana con todo mi deseo, con todo el corazón. La verdad es que tenemos iglesias que se basan en la tradición, otras se basan en el triste entretenimiento, aunque sea muy ameno, otras en motivaciones, son iglesias motivacionales. Otras son iglesias más psicológicas, más profundas en el análisis personal, y otras son más legalistas, se basan en normas. Póngase así, póngase asado, póngase aquí, que no es pantalón, no, esto no, y entonces te mantienen a raya. Pero ¿sabe qué? La iglesia del Señor es la iglesia de Cristo, y lo vamos a ver, basada en las sagradas escrituras. No le hace más fuerza a lo que la Biblia hace fuerza. No le hace menos fuerza a lo que la Biblia hace menos. No. Es una iglesia absolutamente equilibrada. Las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas y son suficientes en todos sus momentos. En el versículo 16, cuando el apóstol Pablo le dice que toda la escritura, acuérdese que estamos hablando de que el apóstol Pablo está escribiendo. En este momento, seguro que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces estaba escrito hasta este momento el Antiguo Testamento. Quiero decir que lo que había, que no aparece Cristo allí todavía, por lo menos no había sido escrito los acontecimientos cristianos. Ya Cristo se había revelado en el Antiguo Testamento y ya era suficiente. Un solo versículo, una sola expresión de la boca de Dios es más que suficiente para podernos conducir en la vida que tenemos. Perdón. Es que esta es nuestra tercera reunión y como yo aquí le doy caña, se aflojan hasta los cordones. Me encanta hablar de esto, hermano. Me gusta mucho, ¿sabe por qué? Porque la Biblia nos sostiene. Cuando la palabra de Dios comienza el apóstol Pablo a decir toda la escritura es inspirada, este término es de respiración. Es de inspiración, de soplo. El apóstol Pablo se va en este momento al Génesis, cuando Dios sopló sobre aquel muñeco de barro que no tenía vida. El apóstol Pablo está recordando a su hijo porque está sucediéndose. El apóstol Pablo se está sucediendo en la vida de uno de sus discípulos preferidos, hijo. Por lo tanto, le está diciendo, hijo, acuérdate que el soplo de Dios es lo que sostiene a la iglesia. No te olvides que la palabra es suficiente para dar vida. Y usted no necesita más título que vida. Usted no necesita más dinero que vida. Usted no necesita más coche que vida, ni más casa que vida. Usted necesita ese soplo divino
que te permita respirar. Vivir para la eternidad. Y ahí está el apóstol Pablo hablando acerca de esto. Toda la escritura. Escritura es un tema que aparece más de 50 veces en las escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Esto aparece más de 50 veces y se refiere a la expresión divina. Se refiere a la transmisión de un Dios que se quiere comunicar con su ser creado como corona. Por lo tanto, cuando Dios se quiere comunicar, habla de las escrituras, habla de las sagradas escrituras, habla de lo que Dios habló por el Espíritu Santo. Y está clarísimo porque no solamente aparece allí, sino que aparece en muchas partes, como la Biblia, las escrituras, los profetas, los escritos de Moisés y de los profetas, lo que dijeron los antiguos, etcétera. Varias expresiones dan pie para entender que Dios habló. Porque Dios es un Dios que hizo la boca. Y el que hizo la boca sabe hablar. Y Él quiere hablarnos y se ha querido manifestar. Por eso nos dejó las sagradas escrituras. Porque Él quiere dirigirte, decirte por dónde debes andar, y nosotros queremos escucharles. ¿Cuántos dicen amén? Escuchar a Dios, entender las sagradas escrituras, poderlas abrazar, practicar y compartir, es uno de los propósitos más importantes que tenemos como seres humanos. Es entonces cuando entendemos que la inspiración no solamente es ese aliento divino en la persona de quien escribía, sino también es la capacidad divina para escribir de una manera inerrante, inequívoca, perfecta, aunque con el lenguaje, las costumbres y las formas del lugar y del ambiente y del tiempo donde se escribió. Llámese inspiración a esa entonces acción especial del Espíritu Santo por la que guió a los escritores divinos para plasmar las verdades escritas en la Biblia. Queridos hermanos, durante unos 1400 años, más de 40 autores en diferentes tiempos se pusieron de acuerdo para hablar del mismo tema y darle fuerza a un tema central que se llama Cristo. Es el centro de nuestras escrituras, pero no solamente hubo inspiración, sino infalibilidad. Ninguno falló, todo el contenido bíblico. Por eso así comienza el pasaje. Toda, diga conmigo toda. De tapa a tapa. Esta toda es de tapa a tapa. Yo amo mi Biblia vieja. Yo no sé por qué uno se va apegando a las cosas viejas que tiene. Bueno, ya cumplí 41 años de casado, ¿eh? No se preocupe, lo mismo dice ella de mí, ya estamos ya. 2 viejunos, pero más o menos. Estábamos en el Monte Carmelo en Israel. Y entonces un pastor que le tocaba dar la meditación, la devocional ahí en el Monte Carmelo con el grupo que fuimos de aquí, de Nueva Vida. Si Dios quiere, este año también volveremos. Entonces el pastor me dijo: pastor, ¿tienes tu Biblia por ahí? Préstamela. Y se la dejé. Le dejé la Biblia y compartió ahí en el Monte Carmelo un devocional. Y después del devocional, todos nos fuimos al autobús. Y cuando llegamos a Galilea, como una hora de camino, le digo: ¿y mi Biblia? La dejó en el Monte Carmelo. Mi Biblia de más de 40 años conmigo, que ya la he mandado a empastar varias veces porque estaba toda rota. Pero le tengo mucho cariño. Usted se imaginará, más de 40 años con mi Biblia, pues le tengo cariño, como a mi esposa. Entonces llamamos a ver si otros grupos la habían visto, a ver cómo no. ¡Ay, mi Biblia! ¿Dónde está mi Biblia? A los 3 días apareció.
Me la trajeron por allá, alguien la rescató, no sé cómo. Yo tenía ganas de buscar un taxi para ir a buscar una hora, no importa lo que costara. Es valiosa la Biblia. Esta digo, pero más valiosa es las Escrituras para nosotros adentro. La palabra de Dios no tiene precio. Es lo mejor que nos puede pasar. Y tenemos que tenerla dentro de nosotros. Pero a veces no alcanzamos a valorar cuánto vale su autoridad. Todo lo que enseña la Biblia es verdad. Su singularidad, y llámese esto, lo especial que es, no tiene comparación. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con la salvación, con la fe, con la obediencia, con la práctica vida cristiana diaria, no hay, hermano, parangón. No hay nada que nos enseñe como la palabra de Dios. Ella es única y especial, particular, esencial, extraordinaria. Hermano, las cosas que la Biblia conlleva en el ámbito de la unicidad, en el ámbito de la distribución, del alcance, de la influencia sobre la sociedad. Hermano, no hay comparación. Para decirles algún detalle, ¿sabe que uno de los bestsellers más importantes de los últimos años se ha traducido a 15 o 20 idiomas? ¿Sabe a cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? A más de 6,500. Es que no hay comparación, no hay comparación. No tiene ningún sentido. ¿Sabe qué, hermano? Las distribuciones de los grandes bestsellers del mundo, de todos los tiempos, estamos hablando de 10 millones, 5 millones, 3 millones. En el 1998, por ejemplo, cogí un año así, 1998, solo la Sociedad Bíblica, que no es la única institución que traduce la Biblia y la distribuye, distribuyeron en el 1998, distribuyeron 6,500,000 Biblias solo ese año. ¿Sabe, hermano? Hay miles y miles y miles y miles de millones de distribuciones, no solamente de la Biblia, sino de parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, de libros del Nuevo Testamento. La Biblia es única. No hay medianamente un acercamiento del siguiente libro en distribución. O sea, el 0,001% le alejan del segundo libro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, para la salvación del hombre, para la fe y para la vida, está expresado y revelado de forma especial en las Escrituras. Es la Biblia donde encontramos explícita e implícitamente todo el consejo de Dios al respecto de cómo criar a los hijos. Por ejemplo, cuando usted dice cómo instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Está la norma básica de la instrucción, de la corrección a los hijos, que usted los quiere corregir como mi madre con correa, o los quiere corregir con cotiza, o sentándose frente a él para darle un consejito amado, amable, especial. Ya eso es cosa suya. Pero la Biblia dice, corrígelo. Porque mi abuela decía, cría cuervos y te sacarán los ojos. La Escritura, hermano, es suficiente. Y el apóstol Pablo le dice toda. Me gusta, porque está siendo inspirado el apóstol Pablo. Dice toda, de tapa, se lo dije, de tapa a tapa. Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda, y en toda ella aparece, repito, el tema central. Y recuerdo que el domingo pasado dijimos que Jesús se presentó entre los dos discípulos que iban camino de Emaús y les dijo, ¿qué cosas estáis hablando? ¿Se acuerdan del domingo pasado? Y ellos dijeron, él dijo, ¿qué estáis hablando? Porque les veo que están tristes. Las conversaciones están haciéndoles que estén tristes. Hijo de Jesús de Nazaret, que era varón bueno y profeta y hizo cosas bonitas, hizo milagros, pero lo crucificaron.
Y Jesús ahí, y dice, y abriéndole las escrituras. Dice la palabra textualmente, dice, y abriéndole las escrituras, desde Moisés hasta los profetas, les declaró lo que decían acerca de Cristo. Hermano, ya Moisés habló como centro, como epicentro de su inspiración escritural de Cristo. Por supuesto que Cristo estaba en el cordero que cubrió a Adán y Eva, que Cristo estaba en el arca de Noé, que Cristo estaba abriendo, acompañando al pueblo de Israel como piedra de Refidín. Cristo estaba en el cordero pascual. Cristo estaba, queridos hermanos, en cada momento. Cristo, 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 Cristo. Entre los profetas, Cristo. Isaías habló de Cristo, del Cristo sufriente, del Cristo resucitado, del Cristo poderoso. Jeremías habló del Cristo doliente. Habló, hermanos, ¿saben qué? La palabra es maravillosa y en ella está contenido todo el consejo de Dios. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La verdad es que inspirada entonces no solamente es ese aliento, sino es Dios arrojando aliento para crear vida en su pueblo. Las escrituras son la operación especial de Dios queriéndose comunicar con nosotros. Un Dios que por la mañana hace que nuestra Biblia salte diciendo, léeme que me quiero comunicar contigo, porque estás callado y yo quiero hablarte y quiero decirte. Y tú, café, ¿dónde está el café? Y tú, mi amor, mira, es que hoy tengo mucho trabajo, no sé qué, y no deja que Dios hable. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo somos? Pero es inspirada por Dios. El Espíritu Santo habla. Y dice la Biblia claramente porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Eso dice la Escritura en el Evangelio de Marcos. También dice, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David, refiriéndose a lo que hablaba en el Antiguo Testamento. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice Hebreos, como dice el Espíritu Santo, la gente, hermano, que escribió y la gente que escuchó sabían que todo el consejo de Dios estaba emitido, descargado e impreso en las páginas de las Escrituras. La verdad es que también se expresa en diferentes textos griegos como el oráculo de Dios. Y oráculo es la voz de los dioses, pero en este caso la voz de Dios, de forma contundente, precisa, de una manera total. Cuando habla del griego que es oráculo, que es logión, quiere decir que es escritura, referente a la manifestación de Dios para nosotros. Pero todo esto no solamente aparece en diferentes oportunidades, por lo menos en el Nuevo Testamento más de 4 veces aparece como el oráculo, sino es la autorrevelación de Dios a un mundo en necesidad, a un mundo que necesita ser conducido, porque los hombres, el liderazgo mundial es fallido. Es fallido. Ahora nos estamos dando cuenta que todo el COVID era otra cosa. Hay tantos comentarios. No, que la vacuna no era tan buena, que sí era buena, que no sé, pero ¿cuánto fallamos? Sin embargo, queridos hermanos, la realidad de esto es que las Escrituras revelan después de miles de años, siguen revelando la verdad de cómo conducirnos en esta vida de la mano del Señor. El propósito que llevó a cabo el Señor Jesucristo para nuestra salvación. El Hijo, quien ha estado hablando, no solamente, hermano, se manifestó para decir a las generaciones futuras cómo debían conducirse, sino cómo debíamos ser salvos. Cómo debíamos tener una relación más estrecha con el Padre. Cristo, el Verbo encarnado, vino para decirnos: yo soy la palabra, yo estoy allí, yo soy el centro de eso. Tienen que acercarse a mí. El apóstol Pablo lo sabía
de tal manera, tan claramente, que se lo dijo a Timoteo: no te falles en esto, no cometas el error de alejarte de esto. Pero lo mismo le había dicho Moisés a Josué, pero lo mismo se le dijo a los profetas. Lo mismo fue dicho a Abraham para que se apegara y abrazara la promesa y la palabra, que no se alejara de lo que Dios decía. Pero ¿qué pasó con la iglesia del siglo XXI? ¿Pero qué pasó con la iglesia Nueva Vida? ¿Dónde está la palabra por la mañana? ¿Dónde está la palabra por la tarde? Te felicito porque la palabra está aquí el domingo, pero solo el domingo. Es poco. Diga conmigo, es poco. Estamos cada día, por eso cada uno tiene que tener una Biblia. Y el que no tiene Biblia, tenemos Biblia para regalarle. Tenemos Biblia aquí para regalarle. ¿Hay alguien que no tiene Biblia? No levante la mano. Pero tenemos Biblias, hermano. La verdad es que la Biblia dice que el verbo, la palabra se hizo carne. No dice se hizo hombre, fíjese qué bonito es. No dice se hizo hombre por si acaso las mujeres se molestaban. No dice se hizo niño por si acaso las niñas o los viejos se molestaban. No dice se hizo viejo, no, porque los niños. No dice se hizo español, ni latino, ni asiático. No, dice se hizo carne. Qué maravilla. Se hizo la escritura. El verbo se hizo carne para que fuera incluyente la expresión, para que todos pudiéramos tenerlo. Hermano, se hizo carne y Jesús, la palabra, el libro, al libro de repente le salieron patitas y comenzó a caminar el libro y le salieron manos y el libro le salió cabeza y el libro comenzó a hablar y hablando comenzó a sanar y comenzó a explicar y a dar lecciones sencillas en parábolas, en ideas, en expresiones, en formas de conducción. El libro se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el evangelista, y vimos su gloria. Le estaba diciendo a Moreiva el otro día, ¿cómo es posible, hermano, que una persona, pescador de Galilea, de ahí del mar chiquito, hermano, una persona tan poco formada como Juan, de repente diga, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era... ¿Cómo? ¿De dónde sacó eso ese pescador? Inspirado por el Espíritu Santo. No hay otra respuesta. Pero ¿saben qué? Dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el pescador, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Wow. Qué pescador ni qué cuento. Inspiración. Hermoso. Pero el apóstol Pablo dice toda la escritura, porque reconoce la grandeza de lo que está viendo. El apóstol Pablo acaba de conocer hace unos días atrás a Juan, a los apóstoles, y ahora él como el último, como el abortivo, dice, el último que recibe la revelación, que se encuentra con Cristo. No solamente dice toda la escritura es inspirada por Dios, sino que dice la segunda cosa más importante, y dice, y es útil. Y esta palabra es clave para nosotros, para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Las dos primeras menciones, la de enseñar y redarguir, tienen que ver más con la teología, con el sentido del entendimiento de lo que Dios es. Enseñar acerca de lo que Dios es. De cuánta grandeza. Estudiando sobre esto, hermano, estaba pensando que Cristo, en su esencia de la palabra, del verbo, porque dice en el principio era la palabra. O sea, si está hablando de Cristo, porque el verbo se hizo carne, eso es lo que quiere decir Juan, y a lo que apunta, dice en el principio era el verbo. O sea que estaba allá. Cuando se oye en la Biblia que dice hágase la luz, y la luz fue, allá estaba Jesús diciendo hágase la luz. O sea, mi Cristo,
el que caminó por Galilea, por Samaria, por Judea, el que sanó a los enfermos, el que le tocó las llagas, Tomás. Él fue el que dijo y se hizo. Él, el Cristo de Galilea, el que pasa por aquí y nos toca, el que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él dijo y se creó. Él le dijo a los montes, levántense, y a los valles, bájense, y a los ríos, corran por su. Hermano, ¿qué? Volvía otra vez yo a pensar cuando estaba pensando en esto. Él estaba ya creando, diciendo a los mares, a las profundidades más hondas, 10.000 metros debajo, hermano, donde hay animales que no ven. ¿Cómo? Él los hizo. Están en su mano las constelaciones de la tierra. Él dijo y dice, es poderoso. Más de lo que nos podemos imaginar. Él es el verbo, y ese verbo creador, ese verbo que estaba en el principio, que estaba con Dios haciendo al ser humano, ese verbo vino a estar con nosotros para comunicarse, para decirte, ¿qué pasa que no me lees por la mañana? Es demasiado esto. ¿Sabe qué? Me supera pensar en que tenemos tanta deficiencia y que le damos prioridad al triciclo para salir por la mañana cuando tenemos en el garaje un Ferrari. Y salimos con el triciclo. No, tenemos que apegarnos a las Escrituras, hermano, porque el valor que tiene la Biblia es único, trascendente, especial. Te van a ayudar. Vas a cambiar tu escenario y va a poder ser útil la palabra de Dios para ti. ¿Para qué? No solamente para que entiendas, sino, mire lo que dice el versículo 16. A fin, esto es maravilloso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tiene un propósito. A fin, con el propósito, con el sentido, con el plan, con la orientación, a fin. Bendito Dios. Toda la palabra de Dios revelada, las escrituras inspiradas tienen un propósito, y tienen un propósito doble. Fíjese lo que dice aquí: a fin de que el hombre de Dios, ahí está, no es para todo el mundo, no es para el hombre de la carne, no es para el hombre del diablo, no es para el hombre del mundo, no es para el hombre Malboro. Hay diferentes hombres, pero esto, el propósito que tienen las escrituras reveladas, que tienen las escrituras inspiradas, que tienen las escrituras que enseñan y profundizan, es para el hombre de Dios. ¿Usted es un hombre de Dios? ¿Usted es una mujer de Dios? Para ustedes. Tiene un propósito para el hombre y la mujer de Dios. Y esto me gusta mucho. Porque Dios no le habla sino a quien quiere escucharle, hermano. Dios no quiere perder tiempo. En el Nuevo Testamento hay una parábola que dice: no le echéis las perlas a los cerdos. Usted no le eche las cosas valiosas a quienes no lo aprecian. Pero Dios, sabiendo esta mañana que su pueblo, sus amados hijos e hijas venían, dijo: quiero darles mi palabra y quiero que aprendan a valorar lo que yo digo. Y por eso les he entregado el verbo para ellos. Y dice: a fin de que el hombre de Dios ¿sea qué? Wow, ¿saben que esto me suena a cielo? Esto me suena a cielo, porque la Biblia dice que vamos camino a la perfección, y Él nos está perfeccionando para que seamos eternos donde Él está, eternos con Él.
Su primera prioridad es que un día estemos con Él. Y para entrar en la patria celestial tenemos que convertirnos de esta carne física y de estas debilidades que tenemos. Tenemos que perfeccionarnos. La Biblia habla acerca de esas promesas y la palabra tiene mucho que ver con esa perfección. Queridos hermanos, hay una garantía que si nosotros leemos, aprendemos, amamos y cumplimos y compartimos la palabra de Dios, esta perfección se va a dar a lugar en nosotros. Y Él nos está preparando porque este es su fin. El fin de entregarnos al verbo, el fin de darnos la palabra es perfeccionarnos para que estemos con Él por siempre. Él se comunica con nosotros porque nos quiere, nos ama, nos desea, nos anhela profundamente y nos diseñó para estar con Él por siempre. Entonces este es el propósito, que seamos perfectos. Pero mientras que estamos en la tierra, aquí encierra esta última parte, enteramente preparados para toda ¿qué? Esta buena obra suena a tierra. Suena a lo que nosotros tenemos que hacer aquí. A las buenas obras en favor de las personas para las que obramos. A buenas obras a razón de testificar de lo que Él es en nosotros. De edificar nuestra familia. De construir nuestro matrimonio. De bendecir nuestros trabajos, nuestra sociedad. De que haya una buena obra con el fin de que la gente cuando lo vea, cuando lo sienta, cuando lo disfrute, puede decir: gracias a Dios que esta persona está conmigo, es de Dios. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Tanto preparándonos para la eternidad como asentándonos en el caminar diario de una vida consona con el verbo, con los principios aquí establecidos. Dios no dejó nada por fuera. Todo lo hizo perfecto y todo lo diseñó y lo expresó en sus escrituras. Mi pregunta, querido hermano, mi pregunta es: ¿lo entendemos? ¿De verdad es para nosotros importante la Biblia? ¿La atendemos? ¿La metemos dentro de nuestra conversación? Como decían mis tías, hermanas de mi madre, yo siendo un muchacho de 16, 17 años, es que nada más que hablas de la Biblia. Solo hablas de la Biblia. No tienes otra conversación que no sea la Biblia. Decía: no. Yo quiero hablar de la Biblia. Y quiera Dios que en la mesa, que en el trabajo, que en el bus, que en el avión, que en el metro, que en la acera y en la calle podamos sacar la Biblia y expresar la Biblia y amarla, compartirla y vivirla. Y de esa forma seamos el pueblo del libro. Así llamaron a los evangélicos de todos los tiempos: el pueblo del libro. Algunos se burlaron: ustedes son los que llevan el libro así y van caminando así. Sí, eso es lo que nos califica. Gente del libro. Y en este libro está el mayor valor de nuestra vida. Aquí está nuestro Cristo, de quien somos y a quien servimos. Pero quiera Dios que esta mañana Dios me pueda dar la agilidad para pinchar tu corazón y que salgas de aquí vacunado y disparado para tener cada día la Biblia en tu acontecer diario, en tu práctica, en tu lectura, en tu amor, en tu compartir y comunicar. Si esto haces, entonces no solamente tendrás un libro, tendrás a la persona del libro, al escritor contigo, al que comparte contigo ese deseo de que llegues a ser perfecto, preparado para las buenas obras, que van a haber otros que lo conocerán, que van a haber otros que lo anhelan ver a través de ti, pero que por causa de tu poco aprendizaje, de tu lejanía de su palabra, todavía no lo han logrado entender. Pero hoy es día de decir: voy a por todas. La Biblia va a ser mi GPS diario. Cada mañana voy a leer las Escrituras. Cada día voy a tener en cuenta su palabra. Voy a compartir y hablar de ello. Voy a hacer que el libro sea el libro de mi vida.